Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con el error número 1, el más gordo y el más peligroso que se comete al montar una IA en sistemas locales. Y ya os adelanto que la respuesta no es, para nada, la que parece. Venga, vamos a desgranarlo. Y aquí está, esta es la idea que frena y sobre todo que pone en riesgo un montón de proyectos, incluso los de gente con perfiles súper técnicos. Se invierte una cantidad de tiempo y de energía brutal en comparar modelos, en buscar el más potente, el más rápido, pensando que ahí, justo ahí, está la clave de todo. Pues no, rotundamente no. El verdadero problema es mucho más de base, tiene que ver con la estructura, no con la herramienta que pones dentro. A ver, el problema gordo no es qué IA eliges, sino dónde la pones, dónde la enchufas dentro de tu sistema. Esto no va de magia, esto es arquitectura de software de toda la vida. Es pensar en los cimientos de la casa antes de elegir el color de las paredes. Y un fallo en los cimientos es infinitamente más grave que equivocarse con la pintura. Vale, entonces, ¿cómo sabemos si nuestra arquitectura, si nuestros cimientos, son los correctos? Por suerte, no hace falta un diagrama súper complejo. Todo, absolutamente todo, se reduce a una única pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. Esta es la prueba del algodón. La pregunta no es qué pasa si acierta, sino qué pasa cuando falle. Porque va a fallar. Y esto es clave. Todos los modelos, da igual cuál, se equivocan, alucinan o sueltan respuestas que no tienen ningún sentido. La seguridad de un sistema no se mide por cómo funciona en el día bueno, sino por cómo resiste en el día malo. Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a dos caminos que no tienen nada que ver. En un diseño seguro, si la IA se equivoca, es un inconveniente. Una sugerencia tonta que se ignora y punto. La persona sigue al mando. En cambio, en un diseño peligroso, el error de la IA tiene consecuencias reales. Ejecuta un comando, borra un fichero, manda un email. Ahí la IA tiene el control. Se dibuja una línea clarísima entre una herramienta que ayuda y un agente autónomo que puede ser muy peligroso. Y este es el principio básico del diseño defensivo. Es asumir que las cosas van a ir mal en algún momento y construir barreras para que, cuando pase, el daño sea cero o mínimo. Es como diseñar un coche pensando primero en el accidente, no solo en la velocidad punta que puede alcanzar. Y para poder construir de esta forma, de forma defensiva, necesitamos una regla fundamental. Una norma que no se puede romper, que tiene que ser la base de cualquier sistema de IA que montemos en local. Esto, de verdad, hay que grabárselo a fuego. Ni directa, ni indirecta, ni solo para esta cosita sin importancia. No. La capacidad de actuar, de ejecutar, tiene que estar completamente fuera de su alcance. El punto es este. La IA es un consejero. Nunca puede ser el rey. O sea, su papel es generar, proponer, analizar, producir información. Su resultado siempre tiene que ser texto o datos que luego otro sistema o otra persona va a interpretar. Jamás, y digo jamás bajo ningún concepto, debe tener la capacidad de lanzar un comando, de llamar a una API o de modificar el sistema por sí mismo. Muy bien, la regla está clara. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se construye un sistema que de verdad cumpla esta regla de oro? ¿Cómo lo implementamos para que funcione? Mirad, esto lo ilustra perfectamente. Es el concepto de separación de responsabilidades. Cada capa hace una cosa y solo una, y están aisladas. La IA vive en su cajita, en el paso 2. Genera una propuesta y se acabó su trabajo. La decisión de si eso vale y si se convierte en una acción real recae en otra capa. Una capa totalmente separada y controlada. La IA nunca puede saltarse estos pasos. Como los modelos no son deterministas, o sea, no sabemos qué van a soltar la próxima vez, pues no podemos confiar en ellos. Así de simple. Por eso, aislarla no es una opción, es una obligación. Hay que tratarla como trataríamos a un programa que nos hemos bajado de una web sospechosa, en una jaula, con los mínimos permisos posibles para hacer su trabajo y nada más. Y esto nos lleva a una idea que al principio suena un poco rara, pero que es absolutamente clave. No queremos que el sistema que ejecuta las acciones sea inteligente, todo lo contrario, queremos que sea tonto, simple, predecible, que podamos leer su código y saber exactamente qué va a hacer. La IA pone la creatividad para generar propuestas complejas y los scripts tontos ponen la seguridad y la fiabilidad para ejecutar acciones muy, muy concretas. Es lo mejor de los dos mundos. Claro, mucha gente piensa, bueno, si es solo para mi uso personal, en mi ordenador, estas reglas no son tan importantes. Pues es una trampa. El riesgo no es que la IA se vuelva malvada. El riesgo es que nos volvamos demasiado cómodos. Empezamos a confiar ciegamente en lo que nos propone, automatizamos de más, bajamos la guardia, y es justo ahí cuando un simple error de la IA, que aprobamos sin pensar porque estamos distraídos, puede liar una muy gorda. Y con todo esto, llegamos a la gran conclusión, al resumen de todo este análisis. Todo lo que hemos visto nos obliga a cambiar el foco,
a poner por delante esa idea que decíamos al principio. Fijaos en esta tabla, porque es demoledora. Si tienes una arquitectura buena, segura, y le pones un modelo malo que da respuestas pobres, pues es simplemente molesto. Lo ignoras y ya otra cosa. Pero, ¿y si tienes un buen modelo, uno que acierta el 99% de las veces, pero lo metes en una arquitectura mala? Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ese 1% de error va a ocurrir dentro de un sistema que le ha dado poder para actuar, y lo hará con toda nuestra confianza. Así que el consejo práctico es este, así de claro. La próxima vez que se empiece un proyecto con IA, hay que dedicar la mayor parte del tiempo a diseñar el flujo, los permisos, el aislamiento, y solo al final preocuparse de qué modelo vamos a enchufar dentro de esa arquitectura que ya hemos hecho segura. Y para ir terminando, una pequeña lista de comprobación. Si alguna de estas señales suena familiar en algún sistema que se esté usando, es momento de parar y rediseñar. Si la IA hace cosas por sí misma, si no está 100% claro a qué puede acceder, si se confía en ella a ciegas o si se ha vuelto tan crítica que da miedo apagarla, cuidado, hay un problema de diseño. Esa sensación de que todo funciona de forma mágica, automática, sin que haya que supervisar nada, eso no es un signo de un sistema robusto y cómodo. Es, en realidad, la definición de un sistema frágil, uno que está a un solo error inesperado de romperse por completo. Y esta es la idea final, la que lo resume todo. El objetivo cuando diseñamos no es maximizar lo que la IA puede hacer, sino garantizar sus limitaciones. La seguridad no viene de lo que le permitimos, sino de lo que le impedimos hacer de forma absoluta, total e innegociable. En definitiva, la clave para usar la IA de forma potente y sobre todo segura no está en encontrar el modelo más listo, sino en construir la jaula más robusta. El diseño de la arquitectura es y va a ser siempre mucho más importante que el modelo que decidamos meter dentro. Muchas gracias por la atención.